Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, voy a iniciar el servicio de hoy haciendo un chiste. Porque alguien me dijo que había venido de las vacaciones muy serio. Así que voy a hacer un chiste en el día de hoy. Y resulta ser que había un cierto hombre que fue contratado para transportar 500 pingüinos a un zoológico. Pero en el camino al zoológico se le rompe el camión. Y cuando se le rompe el camión, el hombre está pero preocupadísimo, porque dice, ¿pero qué voy a hacer yo con estos 500 pingüinos ahora? ¿Se me van a morir estos 500 pingüinos? Y voy a tener que pagarlos yo. Y estaban muy preocupados mirando el motor y el camión echando humo. Y en eso veo un camión que se venía acercando. Y cuando se va acercando lo detiene. Y le dice al camionero, necesito que me lleves estos 500 pingüinos al zoológico. Te voy a dar $500 para que lleves estos 500 pingüinos al zoológico. El camionero le dice, claro que sí. Le da los $500, montó los pingüinos y el hombre se fue. Bueno, ¿cuál fue su sorpresa cuando al próximo día él llegó al pueblo y vio al camionero cruzando la calle con los 500 pingüinos siguiéndolo atrás en fila? Y el hombre se puso pero bravísimo, pero ven acá, y le dice, pero ven acá, yo no te di $500 ayer para que llevara estos pingüinos al zoológico. Digo, sí, pero me sobró dinero y los voy a llevar al cine. Qué cómico, ¿verdad? Obviamente este hombre no entendió cuál era el propósito de... Hermanos, igualmente existen muchos de nosotros que no conocemos el propósito de Dios en nuestra vida. No tenemos un conocimiento de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. No entienden lo que Dios quiere de nosotros. Y es por eso que en el día de hoy yo quiero predicarles acerca de esto, acerca del propósito de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que pasemos ahora a Colosenses y vamos a leer capítulo 1 del 24 al 29. Colosenses, capítulo 1, del 24 al 29. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, cuando examinamos las palabras de Pablo aquí, encontramos que él dice algo que quizás nosotros no entendamos. Amén. Porque aquí vemos que él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esto es una cosa un poquitico difícil de entender. Porque, ¿quién se goza en el sufrimiento? Hermano, como les dije, palabras difíciles que quizás no entendamos, pero vamos a preguntarnos algo. ¿Hemos sufrido desde que nos entregamos a Cristo?
los cristianos hemos sufrido desde que nos entregamos a Cristo? La mayoría de nosotros vamos a contestar que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque una vez que nos entregamos a Cristo, una vez que conocimos a Cristo, somos criaturas nuevas. Ya no somos quien éramos. Cuando llegamos a Cristo y hacemos un compromiso con Él, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Y en muchas ocasiones esto causa que caigamos aislados de muchos. Digo esto porque en muchas ocasiones nuestros amigos, nuestras amistades y casi todo lo que nos rodea se alejan de nosotros. Se alejan de nosotros. Y cuando esto sucede, lo más natural o común es que sintamos algún tipo de sufrimiento. Amén. ¿Cuántos han sufrido eso? Que hemos perdido amistades de muchos años, hasta familiares, que se han apartado de nosotros, se han aislado de nosotros. No quieren saber nada de nosotros. No, ese es el aleluya. No, ese es el religioso. No, ese. ¿Por qué? Porque ya no formamos parte del mundo, ya nuestra vida cambió. Y esto causa un sufrimiento. ¿A quién le gusta perder un familiar? ¿A quién le gusta perder una amistad? Pero ahora yo quiero que nos notemos muy bien que Pablo escribió esta carta a la iglesia durante su primera encarcelación romana. Él estaba encerrado en una prisión sufriendo debido a ¿qué? A su fe. Amén. También deseo que notemos muy bien que el hecho de que estaba encerrado en esa prisión no lo detuvo. Pablo estaba sufriendo. ¿Cuántos dicen que Pablo estaba sufriendo? Porque ¿a quién le gusta estar encarcelado? A nadie, ¿verdad? Por muy cómoda que sea la prisión. Por mucho televisor gratis que tenga y aire acondicionado. No. A nadie le gusta estar encarcelado. Amén. Y él tenía un sufrimiento. Pero ese sufrimiento, ese dolor, esa cosa que él pudiese haber estado sintiendo, no lo detuvo. Yo creo que ni tan siquiera slow him down, lo atrasó, lo retrasó. Es más, yo creo que lo inspiró. Creo que lo inspiró. Y digo esto porque fue durante esta primera encarcelación cuando Pablo escribió las epístolas que nosotros conocemos como las 4 epístolas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estaba en una prisión sufriendo, pero él no permitió que nada detuviese la obra de él. Así que a pesar de que él estaba padeciendo, Pablo no permitió que la obra de Dios, que el propósito de Dios se cumpliese en su vida. Esa situación difícil, ese sufrimiento y ese padecimiento no detuvo el progreso de su ministerio. Y lamentablemente la iglesia de hoy con frecuencia sufre y los ministerios se detienen o retardan. ¿Por qué? Porque muchos en el pueblo de Dios permiten que situaciones y emociones interfieran con su fe. Como he dicho en muchas ocasiones, es bien fácil decir que tenemos fe. Es bien fácil, ¿verdad? Cuando las cosas marchan bien. Cuando todo va de la manera que nosotros pensamos que deben ir. Yo tengo una fe. Pero ¿qué pasa en esos momentos difíciles? ¿Qué pasa en esos momentos difíciles? Estaba bien fácil confiar cuando no existe adversidad en nuestro diario vivir. Pero en el momento que algo malo sucede o en el momento cuando las cosas no marchan de la manera que nosotros deseamos, empezamos a sufrir. Comenzamos a sufrir. Y el problema no está en que tengamos un padecimiento o que suframos. El problema está en que cuando comenzamos a padecer, cuando comenzamos a sufrir, en vez de hacer como encontramos en 1 de Pedro 4:16, que nos dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En vez de hacer eso, lo que hacemos es: ¡ay, por qué a mí! Y caemos más y más profundo en nuestro padecimiento, más y más profundo en nuestro sufrir, hermano. ¿Qué sucede? Las cosas empeoran.
Pero como podemos apreciar, este no fue el caso con Pablo. La palabra nos dice que él se gozaba en lo que estaba padeciendo. Y como les dije, esto es algo difícil de entender después de todo. ¿Es posible estar gozoso en medio de un sufrimiento? Les voy a decir algo que quizás los agarre por sorpresa, les dé un shock. No es imposible estar gozoso en un padecimiento, pero sí que es difícil. Sí que es difícil. Es difícil lograr estar gozoso durante un padecimiento. Es difícil lograr porque si nuestra fe no está firme, si nuestra confianza no está en Dios y es absoluta, entonces se nos hará muy fácil perder de vista a Dios y solo ver lo que nos rodea. Porque eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Nos concentramos tanto en lo que nos rodea que ya no podemos ver a Dios. Ya no podemos ver su gloria, su misericordia, su poder. Es difícil lograr porque si nuestra fe no está firme, si nuestra confianza en Dios no es absoluta, entonces se nos hará muy difícil, si no imposible, ver que el padecer a causa de Cristo es algo que debe producir gozo en nuestra vida. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Piensa en esto. Piensa en esto. Si por causa de Cristo tú estás padeciendo, tienes un sufrimiento en este momento, eso debe producir gozo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que tú estás haciendo exactamente lo que Dios desea con tu vida y el mundo te está rechazando. Si padecer por Cristo te ha causado un sufrimiento, gózate, gózate, porque estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto, hermanos? Simplemente puesto, el padecer a causa de Cristo no es un sufrimiento, el padecer a causa de Cristo es un privilegio. Y esto es algo que queda bien claro y expresado en Filipenses 1:29, que nos dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Y por qué nos toca padecer? La realidad es que la mayoría de nosotros, si no todos, aprendemos de nuestros padecimientos. ¿Cuántos aprenden de sus errores? El padecimiento a causa de Cristo es parte de nuestro crecimiento y no es algo que nos debe tomar por sorpresa, sino que tenemos que estar esperándolo. Hay ese refrán grande que dice: guerra avisada no mata soldado. Hermanos, y esto es una gran verdad. Cuando estamos conscientes y conocemos que vamos a ser atacados debido a Cristo, cuando estamos preparados para esos ataques, entonces nuestra fe no va a sucumbir, nuestra fe no va a fallarnos, nuestra fe no va a ser afectada negativamente. ¿Por qué? Porque sabemos que tendremos ese sufrimiento a causa de Cristo. La realidad es que nuestra fe es la que nos sostiene. Y tenemos que sufrir debido a ella. Pero aún en medio de ese sufrimiento, el Señor está contigo. Aún en medio de ese sufrimiento, el Señor te está bendiciendo. Fíjense cómo lo dice Él en Lucas 6, del 22 al 23, para que entiendan bien lo que les estoy diciendo. Dice: bienaventurados seréis. Dile a que tienes al lado: bienaventurados seréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
Dice más, gozaos en aquel día. Dile que te has dado, gozaos y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Así que si estás sufriendo en el día de hoy por causa de Cristo, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Despierta que tienes atrás. Oye, gózate en la tribulación. Pero ahora viene una pregunta grande. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Hermanos, cuando estudiamos la palabra y buscamos acerca del ministerio de Pablo, en el libro de Hechos encontramos que Pablo había sido un gran enemigo del cuerpo de Cristo. Amén. También encontramos que fue escogido por el Señor con un propósito. Vamos a mantener esto en mente y vamos a continuar ahora para que vean lo que sucede. Dice la palabra aquí, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios con Pablo? Que anunciara la palabra de Dios cumplidamente. Hermanos, si este es el mismo propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros que nos hemos entregado a Cristo, que anunciemos la palabra de Dios cumplidamente. No tenemos que ser pastores, no tenemos que ser diáconos o ministros para anunciar las buenas nuevas. Solo tenemos que ser, ¿saben qué? Cristianos. Cristianos. Muchos piensan, no, pastor, pero es que para ministrar se necesita un título, hay que ir a la universidad, hay que atender el seminario, hay que prepararse mucho. Pero ¿saben qué? Es muy bueno tener esas cosas. Es muy bueno tener un título universitario. Es muy bueno tener un seminario, un título de un seminario. Es muy bueno tener todas esas cosas, pero nada de eso es necesario. Lo único que se necesita para predicar la palabra de Dios es un corazón dispuesto y que ama a Dios. No hay que ser un sabio, no hay que ser un genio, no hay que ser un maestro en teología. Despierta que tienes al lado y le necesitamos un corazón dispuesto. Necesitamos reconocer el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos, y aceptar la responsabilidad que se nos ha entregado. Y me oyeron bien, responsabilidad. Despierta que tienes a tu lado y Dios te ha dado una responsabilidad. Pastor, yo en realidad que no, yo no. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú aceptaste una responsabilidad. Todos obtuvimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, amén. Y de pasar a ser herederos con Cristo, amén. Pero también asumimos una responsabilidad, y esa responsabilidad es predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas a todos aquellos que no la conocen. Una vez que aceptamos a Cristo, hemos asumido la responsabilidad de amonestar y de enseñar a todos aquellos que puedan estar confundidos y apartados. Dice la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En otras palabras, el propósito es de presentar la palabra de Dios en toda situación, aun cuando esto no sea lo más popular, aun cuando esto nos cause algún tipo de sufrimiento o padecimiento. En su carta a Timoteo, el apóstol dice que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Hermanos, y esto es algo a lo que debemos y tenemos que prestar mucha atención. Especialmente hoy en día, ya que estamos viendo tantas cosas malas, horribles suceder. ¿Cuántos vieron lo que pasó en Inglaterra? Estamos viendo la violencia como nunca. Todo debido a la religión. Estamos viendo, hermanos, como la agenda homosexual está siendo propagada y programada aún a nuestros niños. Hicieron una película nueva. Ustedes saben que yo me fui de vacaciones a Disney y una película nueva de Beauty and the Beast. Y resulta ser que ahora uno de los caracteres, un varón, está confundido y no sabe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y así como esas otras doctrinas heréticas, hermanos, que están siendo introducidas en la sociedad y desdichadamente, lamentablemente, están siendo introducidas en la iglesia y muchos las están aceptando. Pero la realidad es que todo esto es abominación a Dios. Y al pecado hay que decirle ¡pecado! Nosotros no podemos aceptar esas cosas, sino tenemos que pararnos firme en contra de esas cosas, porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a todas esas cosas. Pero existen muchas iglesias que le pasan la mano al pecado como si fuera un gatico de peluche. ¡Ay, qué lindo! Y es por eso que aquí no se predica una palabra aguada. Aquí se predica una palabra sin adulterar. Aquí se predica la palabra de Dios y por eso quizás que seamos tan pocos, porque no todos quieren oír la verdad, sino que quieren oír lo que agrada al oído. No, eso no tiene problema, no, eso no. Pero al pecado hay que decirle pecado, a la abominación hay que decirle abominación y no podemos tolerar cosas semejantes. Pastor, usted toma unas posiciones muy fuertes. No, hermano, yo tomo solamente la posición que la Biblia me dice que tome. Porque ¿cómo puedo decir yo que soy cristiano si me desvío de lo que la palabra de Dios me enseña? Pablo enseñó la verdad. Él enseñó la verdad porque en esos tiempos los falsos maestros en Colosas enseñaban y creían que la perfección espiritual era un plan escondido, un misterio. Y que solo un pequeño número de hombres privilegiados lo conocerían. Pero Pablo enseñó la verdad. Él enseñó que Dios estaba llamando a todos a la fe en Cristo. A todos a la fe en Cristo. Y cuando tomamos el tiempo de analizar a nuestro alrededor, hermanos, no es difícil encontrar que al igual que en ese entonces, hoy en día estamos rodeados de falsos maestros que están engañando y confundiendo a muchos en este mundo. Solo tenemos que abrir nuestros ojos y veremos que a través de la historia y en nuestros días han existido y existen numerosas personas que claman ser los únicos que conocen la verdad de Dios o que saben la verdad. Si nos ponemos a analizar todas las diferentes sectas y religiones que existen en el mundo, todas claman esto. Todas claman que a través de sus doctrinas y teologías se puede alcanzar a Dios. Y no quiero profundizar mucho en el tema de las doctrinas y teologías, hermanos, pero para alcanzar a Dios solo se puede llegar de una manera. Y esa manera se llama Jesucristo. No hay otra. No hay institución, no hay religión, no hay pastor, no hay diácono, no hay nadie que te pueda salvar. Si no estás siguiendo la doctrina de Jesucristo, si no estás llegando a Dios a través de su Hijo amado, no vas a llegar a Dios.
Despierta que tienes al lado. Dile: Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Continuando con nuestro estudio, leemos: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, si queremos cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, entonces tenemos que anunciar a Cristo Jesús en todo lo que hacemos. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros en todo momento. Pero lamentablemente eso es algo que en muchas ocasiones nosotros no permitimos. En Efesios 4:30 nos dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, no podemos impedir que el Espíritu Santo obre. Tenemos que testificar de Cristo. Y esto no quiere decir solamente pararnos y hablar de Cristo. Esto quiere decir nuestras acciones, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos. El propósito de Dios con un siervo fiel, hermanos, es amonestar. En otras palabras, ayudar a aquellos que puedan estar confundidos y advertirles a aquellos que puedan estar en los malos caminos. El propósito de Dios con un siervo fiel es de enseñarle a todos aquellos que aún no conozcan acerca de Cristo. Enseñar la grandeza, majestad, misericordia y el poder de Dios en este mundo de tinieblas. Sé que muchos están diciendo que eso suena todo muy lindo. También sé que a muchos todavía les falta la confianza para poder entablar una conversación con alguien acerca del reino de Jesucristo. No, porque usted sabe, pastor, que yo no sé mucho, porque usted sabe, pastor, que... Pero si estás pensando así, si ese pensamiento ha llegado a tu mente, reprende ese espíritu inmundo de tu vida, porque ese es el que te está atrapando en tu autosuficiencia. En otras palabras, que confíes más en tus habilidades que en las habilidades de Dios. Porque cuando Dios te envía, Dios te guía y Dios te prepara. Cuando Dios te envía, Él es quien pone las palabras en tu boca, no son tus palabras. Reprende ese espíritu que te mantiene encerrado. Y empieza a depender del poder de Dios. Pablo no dependía de sus fuerzas. Él no estaba dependiendo de su sabiduría. Pablo estaba dependiendo del Espíritu Santo que ahora moraba en él. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si deseamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, tenemos que aprender a depender menos de nosotros y más de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento, guíe nuestros pensamientos, nuestras pisadas y nuestras palabras. Pablo no dependió de su propia fuerza para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Nosotros tampoco podemos depender de nuestra propia fuerza. Porque de hacer esto les puedo asegurar que nunca vamos a obtener la victoria. Porque nosotros todos somos débiles. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces aprendemos a confiar más en Dios que en nuestras habilidades. Aprendemos que por mucho que nosotros podamos hacer, en realidad no podemos hacer nada. Nada. Sin Dios, nada. Si no confiamos y dependemos de ese poder, les aseguro que nunca cumpliremos el propósito de Dios con nuestra vida. Y con esto voy a concluir. Son muchos los que se han levantado clamando ser poseedores de la verdad. Son muchos los que se han levantado clamando que solo a través de su religión o secta se obtiene la salvación o vida eterna.
Pero la salvación y vida eterna no son porque pertenezcamos a un ministerio o porque seamos parte de un concilio o parte de una iglesia. Hermanos, la salvación y vida eterna solo se obtienen, ¿saben por qué? Por obra y gracia de Dios. Y solo se obtienen por medio de uno, y su nombre es Cristo Jesús. No existe nada en este mundo o nadie en este mundo que nos pueda salvar. Pero esto no ha detenido a todos aquellos que predican un evangelio diferente, que tergiversan las escrituras para acomodarlas según sus necesidades y para cumplir con sus propósitos. ¿Saben qué es lo único que puede detener estas cosas? Lo único que pueden detener estas cosas, estas personas malvadas, son creyentes que comprenden el propósito de Dios con su vida. Creyentes dispuestos a cumplir con lo que Dios nos ha encargado, a cumplir con la responsabilidad que Él nos ha entregado. Yo te digo en el día de hoy, acepta hoy tu responsabilidad y comprende tu propósito. La iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita creyentes como Pablo. Se necesitan creyentes dispuestos a sufrir, creyentes dispuestos a padecer. Se necesitan creyentes dispuestos a obrar para Dios en todo momento, a pesar de la situación o circunstancia. Se necesitan creyentes dispuestos a orar para Dios, aun cuando el obrar nos pueda causar un padecer o dolor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita que muchos reconozcan el propósito de Dios en su vida. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Lo reconoces tú? Pongámonos de pie.